bien, vamos ahora a meternos de lleno en los equipos que aspiran a gobernarnos y comenzamos este segmento con el señor Gustavo Nakamura, encargado del Plan de Educación en Fuerza Popular, a propósito de varios de los anuncios hechos por la señora Keiko Fujimori en el debate y en los últimos días. Señor Nakamura, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cuál sería la razón para eliminar del currículo educativo el enfoque de género que ha venido más bien siendo impartido en las escuelas públicas en los últimos años? Sí, Jaime, gracias por la pregunta. Lo que en principio la candidata Keiko Fujimori ha mencionado esto en el discurso allá en Chota. La base fundamental es el tema de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, y no estamos entrando necesariamente al enfoque de género, pero ustedes en el tema de estamos respetando a la persona por el hecho de ser persona y el derecho del concebido del artículo 1 de la Constitución. A partir de ahí vamos a respetar todo lo que implica justamente lo que menciona la Constitución del 93. El enfoque de género, justamente lo que plantea, y usted también bien lo sabe, es educar desde niños precisamente a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo se va a suplir el enfoque de género que viene impartiendo? En realidad, eso lo que acabas de mencionar es justamente lo que se menciona en la Constitución, y lo que respetamos es a la persona en su integridad. O sea, lo que dice usted, que el enfoque de género tal como estaba impartiéndose o está impartiéndose es reiterativo a lo que señala la Constitución. No. Lo que pasa es que, Jaime, el tema del género se ha ido enfocando más, creo que entiendo yo, base en tu pregunta, por el tema de los textos escolares y estos temas. En realidad, lo que hay que rescatar en todo esto es que hay que respetar a todas las personas por la condición de ser personas. Y esto es importante tocarlo desde ese punto de vista. Por su condición. Ahora, el de tema educativo emociones. Pues que también sientan, hay que respetarlas, etcétera, como ¿no? Personas que son, ¿no? Como personas, claro, que son, hay que respetarlas. Pero fíjate que el tema educativo, Jaime, más allá de este enfoque, hay temas mucho más urgentes que están pasando en la educación del país, en realidad. Sí, justamente a eso vamos, pero quería dejar claro este tema. Entonces, ese es el planteamiento, eliminar de la currícula el enfoque de género. Ahora, ha dicho la candidata, y respetamos a todas las personas. Lo importante es que se respete, digamos, la igualdad, ¿no? Es lo que yo le decía. Así es. Sí. Usted dice que se basa en la Constitución, ¿no? Sí, respetar a todas las personas. Eso es lo importante, por el hecho de ser personas. Claro, y hablar de ideología de género no necesariamente es correcto. Bueno, es una interpretación en este caso lo que tú haces. Yo, como te puedo responder, es respetar a todas las personas, tal como son, como personas que son. No, le preguntaba porque la señora Fujimori en el debate habló de ideología de género. Sí, bueno, concretamente hay una corriente sobre esto de pensamiento que se ha ido dando en el mundo, seguramente, y ella ha hecho referencia a eso. Pero en concreto, el tema es, vamos a respetar a todas las personas por el hecho de su condición de ser persona. El otro asunto es que, también lo dijo en el debate, retirar también de los textos escolares el término guerra interna para referirse única y exclusivamente al terrorismo. Sin embargo, en el año 2011, la señora Keiko Fujimori se refirió a la guerra interna. Habló de guerra interna cuando hablaba del conflicto armado interno. Ella lo dijo cuando postuló el año 2011 y además, como usted bien sabe, es una calificación jurídica que no excluye que haya existido terrorismo. Seguramente, pero en los textos escolares lo que se menciona claramente, hay que hablar las cosas por su nombre. En el Perú hubo terrorismo y hay que mencionarlo como es. Nuestros niños y nuestros adolescentes, incluyéndome, que cuando estudié en el colegio tenemos que saber la verdad. Existe eso, hubo terrorismo y hay que darlo a conocer, porque el país no puede regresar a lo mismo. No, claro, lo que yo le decía es que la guerra interna no excluye que existió terrorismo. El problema. Perfecto, pero eso es un tema jurídico. Pero claro, el problema, le quería preguntar, que retirar guerra interna o conflicto interno busca evitar que se estudie el terrorismo de Estado y la actuación, por ejemplo, del Grupo Colina durante el gobierno del señor Fujimori. No, porque mira, fíjate, y esto, gracias por la pregunta, Jaime, porque incluso a mí me han asociado a ser parte de una de la mafia de los 90, cuando en los 90 yo estaba en educación primaria. Imagínate cómo se piensa. Mira, en realidad en el país hubo terrorismo, y eso hay que decirlo, más allá
el tema jurídico. Creo que el nombre que hubo fue terrorismo. Pero hubo también abusos de patrullas militares que están consignados en el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, hubo violaciones a los derechos humanos y el informe de la Comisión de la Verdad dice que la mayor cantidad de víctimas fue a causa de Sendero Luminoso. Pero ciertamente hubo acciones perpetradas por comandos militares y paramilitares contra gente inocente. Y allí viene justamente la sindicación a que, caramba, dicen, van a retirar el conflicto armado interno o la guerra interna que hubo en el Perú, que no excluye el terrorismo, para justamente decir, la actuación del Grupo Colina la hacemos a un lado, ¿no? Entonces, dígame usted si eso va a ser así en el gobierno eventual de la señora Fujimori. Lo que ha dicho la presidenta Keiko Fujimori, como ha dicho en la declaración, lo que ha dicho concretamente es, se sacará de ello y se hablará de terrorismo. Ya, pero terrorismo, repito, es negar las violaciones a los derechos humanos por, entre otras, que está condenado el señor Fujimori. Se tiene que reconocer ambas cosas, Jaime. No, claro, pero por supuesto, pero lo que preocupa es que no se reconozca lo que se hizo y además por lo que el señor Fujimori está hoy condenado. Por eso te digo, la historia hay que contarla completa. Exacto. Y ambos casos, la historia completa. Exacto. Las dos cosas, las dos versiones, la población tiene que saber la verdad. Siempre la verdad. Exactamente. Y cuando uno dice terrorismo, lo único que ve es el lado más macabro, pero se olvida del otro. ¿Me dejo entender? En cambio, cuando dices guerra interna, dices, hubo terrorismo y hubo acciones de militares y de paramilitares. Ahí sí se cuenta la historia completa. Así es. De acuerdo contigo en ese aspecto. Ya, entonces, ¿por qué solamente llamarle terrorismo y no llamarle guerra interna? ¿Qué te parece si lo llamamos los dos términos? ¿Así lo van a llamar en la currícula escolar? Pues entiendo yo que cuando se forme el gabinete de turno será así. Ajá. En mi caso, como vocero actualmente del partido en el tema educativo, me permito decirte que sí, podríamos hablar de los dos términos. Los dos términos, de acuerdo. ¿Qué van a hacer con SUNEDU en un gobierno de Fuerza Popular? Porque los antecedentes que se tienen y algunos recortes sueltos que he podido ver es que, por ejemplo, en el Congreso anterior, en el disuelto, que era controlado por Fuerza Popular, se trató de crear una instancia por encima de SUNEDU para controlar SUNEDU y habían asesores en la Comisión de Educación que dirigía en ese momento la señora Tamara Arimborgo de Fuerza Popular, con personajes que estaban asociados o relacionados a universidades que no habían recibido el licenciamiento. ¿Qué van a hacer con SUNEDU, señor? Tal como dice el plan de gobierno de Fuerza Popular y tal como lo he mencionado en una conversación con universitarios de diversas universidades peruanas, ratificamos el tema de SUNEDU. SUNEDU es una reforma que se ha dado y es importante que se siga dando. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El Ministerio de Educación es el ente rector de la política educativa nacional. Y la SUNEDU ejecuta justamente esta política. Por lo tanto, lo que ha hecho SUNEDU está muy bien y estamos de acuerdo con el tema de la SUNEDU. En ese sentido, garantizamos la continuidad de la SUNEDU y las reformas que se han venido dando. ¿Tal y como está en este momento organizada SUNEDU o le van a colocar una institución por encima, algunos cambios o SUNEDU se mantiene intacta, tal y como está, tal como la recibirían? Tal como está, porque ha ido funcionando bien. Y las cosas que han ido funcionando bien hay que mantenerlas. De acuerdo. Vacunación para los maestros y un eventual regreso a la educación presencial. ¿Cuál es la planificación que tienen ustedes? De hecho, ahí es un trabajo multisectorial, ¿no? Ahí tenemos al doctor Bustamante, que lidera el equipo de salud, y hemos conversado para que los docentes sean primeros en la vacunación y sus familias, porque esto es importante también decirlo, porque no solamente es el docente. Y una vez que eso pase, evaluaremos si es que regresamos a una presencialidad eventualmente. De lleno, en el 2021 va a ser un poco probable, ¿no?
Muy bien, el señor Gustavo Nakamura exponiendo aspectos relacionados a la educación del Partido Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori, y le estamos muy agradecidos, señor Nakamura, por esta entrevista y por los alcances que nos han ofrecido esta noche. Será un gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, entonces allí tenemos algunas de las cosas que está hablando el señor Nakamura. Ojo a lo que señaló sobre guerra interna y terrorismo. La señora Fujimori en el debate dijo eliminar el término guerra interna, que ella utilizó el año 2011 en la campaña de ese momento, pero el señor Nakamura nos dice, de acuerdo,